Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz. Hoy tenemos un gran invitado, al doctor José Luis Ruiz Pierre. Él es cirujano cardiotórax y vamos a ver el tema de trauma de tórax. Agradezco la invitación a este foro. El tema que vamos a tratar el día de hoy es trauma de tórax. Si bien no es desconocido para todos el aumento de la violencia y la disminución por el respeto de la vida, más los accidentes que ocurren en la vida cotidiana y laboral, esto nos involucra a todos como personales servidores de la salud, independientemente del sistema en el que estemos laborando, el tener contacto con un paciente que sufra un tipo de este traumatismo. Se estima que hay aproximadamente 11 millones de decesos al año como consecuencia del trauma en general, y se estima por parte de la Organización Mundial de la Salud que fallecen aproximadamente 9 personas por minuto. Del trauma de tórax tenemos que este se asocia a 10% de los pacientes politraumatizados y que en ocasiones en los que tienen un trauma cerrado es un 39%. Vamos a llevar a cabo esta exposición poniendo especial énfasis en los aspectos que les puedan ser útiles para su revisión por parte del médico general en adelante, poniendo atención en lo que es la observación, la palpación, la percusión y la auscultación. Vamos a iniciar por lo más sencillo, que es el trauma cerrado simple. Las características de este paciente es aquel que llega deambulando por su propio pie y nos comenta de viva voz y de manera fluida en qué consistió el evento. Nos dice y nos describe las características del dolor y por lo general no presenta alguna alteración extra. El abordaje inicial y para todo este tipo de pacientes es de manera primaria una radiografía simple de tórax, en la cual vamos a detectar si hay disrupción de los arcos costales, alguna alteración asociada como serían hemoneumotórax, y para catalogarlo como trauma cerrado simple es que hay ausencia de estos. El tratamiento inicial sería simplemente con analgésicos, no más allá de 5 días con un antiinflamatorio como el diclofenaco, no más de 10 días con otro como sería el paracetamol. Y las recomendaciones importantes: evitar las fajas, el uso de vendajes y cosas que si uno no se las dice, el paciente a alguien más se los puede ofrecer en su medio, como son los parches porosos y las ventosas, los cuales en sí todos, ninguno le va a quitar el dolor, va a restringir la respiración, lo va a predisponer a complicaciones como la retención de secreciones y sí le va a lastimar la piel. Y una cosa muy importante, siempre ofrecer una cita abierta. Sobre todo hay pacientes mayores de 55 que usan anticoagulantes o mayores de 65 que simplemente con un trauma cerrado por un recargón, en la placa inicial puede aparecer absolutamente limpia. Sin embargo, en 3 días pudiera presentar un hemotórax de distinta magnitud y que la queja más frecuente es: me vieron y no me hicieron nada. Otra recomendación en estos casos: hay que advertir al paciente que el dolor, a pesar de que no haya fracturas, puede durar hasta más de 3 semanas y le va a doler estornudar, bostezar, si le hacen cosquillas y se ríe, le va a doler. Y esto va a ir disminuyendo de manera paulatina. Las cosas se empiezan a complicar cuando empezamos a hablar de fracturas. Hay que recordar que cuando son de 3 o más fracturas, está indicada la hospitalización del paciente, no para reposo absoluto, sino todo lo contrario, el manejo del dolor y que se empiece a deambular en la habitación, sentarse, ir al baño, hacer sus actividades como si estuviera en domicilio, dentro de lo que cabe, para ver precisamente en una placa posterior si hubo el desarrollo de un hemotórax o en el inter, si hace un hemotórax, detectarlo durante la hospitalización. Especial atención reciben los arcos costales 1 y 2. Estos están protegidos por la masa muscular tanto de los pectorales como de la masa muscular de la espalda, además de la clavícula y el omóplato. Cuando se rompen estos dos arcos costales, estamos hablando de un mecanismo de muy alta energía y que probablemente tenga complicaciones más adelante, que ya son los asociados como hemotórax o neumotórax. En cuanto a los puntos que veíamos de la revisión, en el hemotórax vamos a detectar que hay
matidez a la hora de la percusión, hay ausencia de los ruidos respiratorios, o estos pueden estar disminuidos en comparación del hemitórax no afectado, y también alteraciones en cuanto a la movilidad. Y al contrario con el neumotórax, que sería el dato contrario, hay hiperclaridad, hay ausencia de los ruidos y también obviamente datos de disnea asociada. Bueno, uno de los acompañantes del trauma de tórax es la presencia de aire en la cavidad torácica con el desplazamiento del pulmón, lo que conocemos como neumotórax. Y esto se debe a la disrupción del parénquima, ya sea por empalamiento por la picadura por uno de los arcos costales, introducción de objetos como en el trauma penetrante, o por el mismo mecanismo de contusión con mecanismo de cizallamiento, que permite la salida del aire hacia el espacio virtual entre la pleura parietal y visceral, que al no tener salida hacia tiende a colapsar el pulmón, y esto se conoce como neumotórax simple. En cuanto al neumotórax a tensión, tenemos que se produce cuando un neumotórax simple no ha sido detectado o progresa hacia lo que es el colapso completo del pulmón con desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el lado contralateral, lo cual impide el retorno de las venas cavas hacia la aurícula derecha, provocando un colapso circulatorio. En cuanto al tratamiento del neumotórax a tensión, esta constituye una verdadera urgencia y que debe resolverse de manera inmediata. Y su diagnóstico es clínico, no hay que esperar a corroborar con imagen, y es cuando un neumotórax simple progresa hacia el colapso completo del pulmón con el desplazamiento contralateral de las estructuras mediastinales, lo cual impide el adecuado retorno venoso de las cavas superior e inferior hacia la aurícula derecha, provocando un colapso circulatorio también, que a la larga nos hace un círculo vicioso y puede llegar hasta el deceso del paciente. La descompresión se debe hacer a nivel del segundo espacio intercostal en la línea media clavicular, como está descrito de manera clásica, sin embargo con el cuidado de que más medial a esta localización podemos tener accidentes con la arteria mamaria interna, por lo que se ha propuesto un triángulo de seguridad ubicado a nivel anterior a la línea media axilar y por el reborde del músculo pectoral mayor. Y esto cabe recalcar, un manejo temporal en lo que se resuelve de manera definitiva con la colocación de una sonda de pleurostomía, la cual, como consejo, no hay que pinzar en el traslado a otras partes del hospital o para llevar a hacer el control, porque sencillamente va a dar la impresión de que el neumotórax no se ha resuelto. Entonces, no lo olviden, no se pinzan las sondas, no se pinza la línea de la sonda a la caja colectora bajo ninguna circunstancia, y las cajas colectoras no deben de rebasar el nivel de la línea cardíaca del paciente. El otro componente de complicación del trauma cerrado y el trauma penetrante de tórax es la presencia de sangre dentro de la cavidad pleural, lo que se conoce como hemotórax, el cual dependerá su cuantificación de la colocación de la sonda pleural, que es nuestro método para ir tanto cuantificando como valorando si es necesario hacer algo más que la simple colocación. Como veremos en el trauma penetrante, la mayoría de estos se resuelve con la simple colocación de la sonda. Sin embargo, hay que saber que una sonda debe de estar bien colocada para drenar de manera adecuada el hemotórax. En lo que vemos ya como complicaciones a posterior de un hemotórax maltratado o mal drenado son la formación de paquipleuritis con hemotórax coagulado y fibrotórax, los cuales son ya de manejo quirúrgico. Entonces, ¿cómo reconocer de manera radiológica la presencia de un hemotórax en una imagen? En el paciente en decúbito se puede localizar lo que es el signo del menisco, que está descrito de manera clásica, incluso también a la percusión como línea de Desmoisseau. Dentro de las peculiaridades que puede manejar el paciente politraumatizado, se pueden encontrar hematomas que no son intrapleurales propiamente dichos, sino que retrae ambas capas pleurales y
son sangrados de la pared propiamente dichos, que son los hematomas extrapleurales, los cuales se ven como una D, el signo de la D. Y estos, dependiendo del tamaño, pueden no ameritar la remoción, ni siquiera la colocación de una sonda, y ya que esto sería incluso hasta más peligroso. Y el hemoneumotórax compuesto, en el cual vemos una opacidad que refleja lo que es el muñón pulmonar y un nivel hidroaéreo de líquido y que corresponde a la sangre, y el aire, que es el neumotórax. Se considera como hemotórax masivo cuando a la colocación de la sonda obtenemos más de 1500 mililitros, o bien la presencia de 2 mililitros por hora por 3 horas, que ya es indicación quirúrgica, ambas de una toracotomía del paciente de urgencia. Esto aunado al estado hemodinámico. En ocasiones podemos que si el paciente, que no es raro, que tenga lesiones en más partes de la economía, pudiéramos no tener que esperar exactamente los dos, a que cumpla las 3 horas sangrando 2 mililitros, si estamos viendo que no responde a la reanimación inicial. Continuando con el tema del tórax inestable y las fracturas, cuando estas son múltiples y se presentan 3 o más a nivel de 2 o más segmentos de la caja torácica, se denomina tórax inestable. Debe de tener varias características para considerarse un manejo quirúrgico, como es el desplazamiento de estas por más de 3 centímetros entre uno y otro, o bien la imposibilidad de destetar al paciente del ventilador, y la presencia de dolor que no mejora a pesar del manejo analgésico adecuado. También, para contribuir al tórax inestable, pueden presentarse luxaciones de las uniones condrocostales o condroesternales, que dejan el esternón prácticamente flotando en la pared anterior, o bien las fracturas propiamente del esternón en cualquier parte de su cuerpo o del manubrio. El manejo inicial y lo más importante es la analgesia. Posteriormente, en caso de deterioro de la función respiratoria, se puede proceder a la intubación y la ferulización neumática para mantener la caja en adecuada posición, y cuando ésta no se puede retirar de manera adecuada, se procederá a lo que es la fijación de arcos costales, lo cual constituye un tema completamente distinto y pues es de dominio quirúrgico. Otras de las complicaciones que podemos encontrar en el trauma de tórax es la presencia de sangre en el pericardio, el cual comprime y restringe la adecuada distensión del mismo, provocando un colapso de las cavidades que manejan el volumen, que son las derechas, con la movilización paradójica del septum, y provocando, similar al tórax, neumotórax a tensión, el colapso tanto circulatorio como respiratorio, el cual, a diferencia de uno de otro, es la presencia de ruidos respiratorios en el tamponade, que no es así en el neumotórax a tensión. Otras lesiones que podemos encontrar y que son la mayoría mortales por necesidad y que pocas veces llegan, son las lesiones traqueobronquiales. Estas ocurren por lo general en los 2 últimos centímetros que llegan a la carina, que es la bifurcación de la tráquea, o bien la abulsión de los bronquios principales. Cuando estos alcanzan a llegar, son cuadros completamente aparatosos, en el sentido de que se puede intentar colocar una sonda y vemos a través de la sonda que no estamos logrando la reexpansión pulmonar, aparte de que el ventilador nos va a estar marcando fuga y no estamos saturando adecuadamente al paciente. Otro tipo de lesiones que también involucran la cavidad torácica son las lesiones esofágicas. Todas estas pueden ser resultado tanto de tórax, de lesiones, traumatismos torácicos penetrantes o contusos. Y las lesiones esofágicas son urgencias quirúrgicas, ya que cuando se perfora y el contenido se vierte hacia el mediastino, que es la cavidad más próxima que tiene, puede condicionar una mediastinitis que mata al paciente en menos de 12 horas. Algo que no podemos pasar de largo en el trauma de tórax es que, independientemente de la magnitud de
se puede presentar la contusión pulmonar, que es el golpe que recibe propiamente el pulmón por la desaceleración, independientemente de si hay penetración a él, ya sea por cuerpos extraños, proyectiles o incluso el empalamiento por costillas. La contusión pulmonar puede evolucionar de 3 a 6 horas, una placa limpia que posteriormente evoluciona a una placa velada, que no es por derrame o por presencia de líquido en el interior, sino por la ocupación de sangre y fluidos dentro de los alvéolos del pulmón. Refiere su pico máximo en la evolución natural a las 12 horas y con una resolución de aproximadamente 7 a 10 días. Sin embargo, en los pacientes que llegan a meritar de ventilación mecánica, más de un 10% de estos llegan a contaminarse y cursar con una neumonía asociada, lo cual retrasa la evolución, no lo hace candidato a otro tipo de manejos, más que el de la propia síndrome de distrés respiratorio del adulto y esperar a que se resuelva este. En cuanto al manejo de la sonda pleural, una de las preguntas sería, ¿qué tipo de sonda utilizar? Se encuentra plasmado en las guías del ATLS utilizar sondas de 28 a 36 French. Yo les aconsejo utilizar las de 28 en paciente pediátrico, aunque se oiga paciente que son sondas de grueso calibre, y las de 36 hacia arriba, incluso hasta 40, en pacientes adultos, sobre todo cuando se trata de hemotórax. Esto para evitar el deficiente drenado de la cavidad de la sangre que se encuentra ahí acumulada. Utilizar múltiples fenestraciones, dependiendo de la marca hay sondas que solamente tienen una fenestra en la punta y otra a 2 centímetros más abajo, las cuales cuando se envuelve en el pulmón ya no presenta el adecuado drenado y puede dejar sangre ahí adentro que posteriormente se va a coagular, presentar pleuritis y va a necesitar removerse de manera quirúrgica. El retiro de la sonda, llámese por hemotórax o por neumotórax, es cuando la sonda ha cumplido su propósito, así de sencillo. En casos de hemotórax, cuando el drenaje es menor a 100 mililitros en 24 horas, o bien la ausencia de fuga demostrable en la caja colectora en el recipiente del sello de agua. Y ya para concluir y a manera de resumen, veamos los datos clínicos que podemos encontrar de un trauma de tórax. En cuanto al hemotórax, podemos tener a la observación que puede presentar asimetría en la movilización, es decir, en la excursión de las paredes torácicas de ambos hemitórax a la hora de revisarlo. También a la hora de la percusión, a la palpación puede ser normal. En cuanto a la auscultación, si no hay mucho ruido en el ambiente, podemos escuchar la disminución del murmullo vesicular, el cual va a estar dependiendo de la magnitud de la ocupación que tengamos del hemitórax por el fluido. Y a nivel de la percusión, eso sí estaría más marcado, a diferencia de su contraparte, que es el neumotórax, la presencia de la matidez. Y en cuanto al neumotórax, tenemos que a la observación, también dependiendo de la magnitud de sobre todo más marcado en el neumotórax de tensión, la asimetría con la limitada excursión del hemitórax afectado, que a la palpación puede ser normal, siempre y cuando no haya fracturas asociadas, y la disminución del murmullo vesicular del hemitórax afectado, con el timpanismo a la hora de percutirlo. Cuando tenemos fracturas asociadas, se puede agregar a estos dos componentes la asimetría en cuanto a la observación, o bien puede no presentarse. A la palpación, la crepitación en el sitio de la fractura al pedir al paciente la inspiración profunda, y que a la auscultación podemos presentarla normal o bien que haya disminución del murmullo vesicular, ya sea por sangre o por la presencia de líquido, lo cual se va a corroborar a la percusión, que puede ser normal cuando no hay presencia de estos dos, o bien disminución, presencia de matidez o de timpanismo. En cuanto al tórax inestable, aquí lo que observamos es el movimiento paradójico de la pared por el segmento que se encuentra libre por las fracturas que tiene en los extremos. A la palpación podemos encontrar crepitación en el sitio y en ocasiones enfisema subcutáneo por la disección del aire a través de la pared. A la auscultación
podemos encontrar el murmullo vesicular disminuido y a la percusión podemos encontrar alternados tanto matidez como timpanismo. Agradecemos la presentación del doctor José Luis Ruiz Pierre. Recuerda, si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, no olvides darnos like, dale click a la campanita, suscríbete al canal.